Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sonríe a la Vida. Yo soy Odemaris Ruiz y les mando un beso y un saludo muy grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como siempre, aquí les tenemos la mejor información acerca de la salud bucal. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces pasa desapercibido, ya que siempre estamos poniendo atención a nuestros dientes, a que estén blancos, brillantes, que no tengamos caries. Pero, ¿y las encías? Las encías, ¿qué pasa con ellas? ¿Y qué puede provocarnos si no ponemos atención? Podemos llegar hasta perder nuestros dientes. Es un tema muy grave y que muchas veces no nos damos cuenta de ello porque no presenta ningún dolor. Así que el día de hoy vamos a tener a un experto para que nos hable de la periodontitis. Comenzamos. Hoy nos visita en el estudio el odontólogo Mauricio Telles. Bienvenido a Sonríe a la Vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y para comenzar con el tema del día, yo quisiera saber si cualquier dentista puede diagnosticar la salud de nuestras encías. En teoría, sí, cualquier odontólogo, llámese general o especialista, debe estar capacitado para el diagnóstico de cualquier enfermedad periodontal, llámese gingivitis o periodontitis. Okay. Aunque lo ideal es, obviamente, ya una vez que está diagnosticado por ellos, referirlo al especialista en periodoncia. Okay. ¿Y qué es la periodoncia o pariodoncia? Periodoncia o parodoncia, efectivamente. Va a ser una especialidad odontológica que se va a encargar de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que pueden afectar al periodonto. ¿Qué es el periodonto? Pues es el hueso, la encía, el cemento radicular y el ligamento periodontal. En pocas palabras, lo que sostiene a los dientes. ¿Y cuáles son las causas de la periodoncia? Bueno, aquí, por ejemplo, una de las causas que se presenta en la mayoría de los casos es la presencia de placa dentobacteriana. Okay. Obviamente ahí podemos generar otros factores como el tiempo. Es decir, yo puedo comer cualquier tipo de comida, pero mientras yo tenga una buena higiene, es decir, que no permanezca tanto tiempo esa placa dentobacteriana en la boca, no me va a producir una inflamación, una gingivitis. Si yo la remuevo, me cepillo bien, uso el hilo dental, no voy a tener ningún problema. Aquí es cuando está la presencia de placa y con el tiempo, entonces le damos ahora sí a que se inicie un proceso inflamatorio de todos estos tejidos que mencionamos. Okay. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que algo está ocurriendo con nuestras encías? ¿Cuáles son los signos o síntomas, si es el caso, de este padecimiento? Aquí efectivamente es una pregunta bien interesante porque realmente el signo que vamos a tener es el sangrado de la encía. Okay. Aquí, por ejemplo, la mayoría de las personas puede decir, bueno, sí me sangra, pero es porque me cepillo muy fuerte o porque tengo tan buena higiene que hasta me sangro. Pero realmente no es por eso. Ya cuando se presenta el signo de sangrado es porque ya nuestra boca nos está avisando que hay algo que está mal, que la está irritando. Digamos, aquí es el primer dato importante que nos va a arrojar una alteración en los tejidos periodontales o una periodontitis, el sangrado. Aquí cabe mencionar que ninguna de las enfermedades periodontales provoca dolor con excepción de una que se llama necrosante o úlcero necrosante. Pero la gran mayoría, el 95% de las enfermedades periodontales no provoca dolor. Okay. Aquí es un tema en donde luego los pacientes dicen, no, está bien, simplemente sangra mi boca, pero no van al dentista, no van a un chequeo porque no presenta dolor. Y ya cuando presentan dolor es porque ya realmente los ya está terrible la situación. Ya está terrible. En muchas de las ocasiones ya no se puede hacer absolutamente nada. Aquí, bueno, todavía entre más temprano se trate o se descubra, vamos a decir, la enfermedad, nosotros los periodoncistas podemos actuar para darle un pronóstico de vida a ese diente. Es decir, ¿qué vamos a hablar? La gingivitis vamos a hablar prácticamente con qué es la inflamación del tejido. Ok, ¿y la gingivitis la podemos detectar con el color nada más? Con el sangrado prácticamente. Ok, entonces la gingivitis sería el sangrado. El sangrado y obviamente una presencia en digamos, el cambio de coloración en la encía. Se va a ver rojo, se va a ver rojo y va a presentar ese sangrado. Ok, perfecto. Y entonces, en ese momento o desde antes, ¿no? Recuerden que tenemos que hacerlo periódicamente, pero que corramos a nuestro odontólogo para checar que todo esté bien. Exactamente. Ahí en cuanto sangre, una consulta. ¿Y qué es lo que puede pasar con la periodoncia? O sea, ¿cuáles son las consecuencias graves de este tipo de padecimiento?
la más grave pues, es la pérdida de los dientes, ¿no? Realmente. Ajá. Pero digamos, antes de llegar a eso, siempre nos va a arrojar algo. Iniciamos con un sangrado, con un enrojecimiento de la encía. Ajá. Después, aquí por ejemplo, las gingivitis pueden pasar, si no se tratan, pueden pasar a ser periodontitis. Okay. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de una gingivitis a una periodontitis? En la periodontitis ya estamos hablando que se está perdiendo el hueso que sostiene a los dientes. Ok, se está debilitando el ligamento que está... Así es, okay, efectivamente. ¿Qué es lo que lo va a provocar? La presencia de bacterias en esa placa dentobacteriana. Y entonces podemos llegar a sentir que nuestros dientes están flojos. Efectivamente, efectivamente. Ya una vez que se va perdiendo el hueso, pues ese diente va a presentar movilidad, que ya nosotros, por ejemplo, la evaluamos en 3 tipos, ¿no? De cómo se va a mover el diente. Eso quiere decir que va a determinar cuánto hueso se ha perdido alrededor del diente. Si se mueve hacia un solo sentido, me indica que solamente se ha perdido, digamos, las corticales óseas, es decir, el hueso, digamos, de enfrente. ¡Ay, y atrás. qué nervios! Si se mueve en 2 direcciones, es decir, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, ya se está perdiendo en toda la periferia hueso. Y si el diente presenta estos 2 movimientos, más un movimiento de intrusión, ya podemos hablar que el diente está perdido porque no tiene hueso que lo esté rodeando. En esta etapa, o en la movilidad 3, podemos, digamos, ya hacer un diagnóstico que el diente está perdido. En las otras, obviamente existe, aunque esté una periodontitis avanzada, existen los tratamientos que podemos pararla, o en dado caso cuando los pacientes son resistentes, tienen una periodontitis refractaria, podemos irla llevando, es decir, no la podemos curar, pero sí mantener, porque se presenta también el caso. En algunos pacientes se cura, en otros no, en otros se controla. Ok, entonces estas que nos acabas de decir serían las etapas de una enfermedad periodontal. Exactamente, exactamente. O sea, podemos, como te comentaba, puede ser una gingivitis que se quede siempre en gingivitis, que pueda pasar a periodontitis. Y ya una vez establecida en periodontitis, la podemos catalogar de acuerdo a su avance. Okay, perfecto. Entonces, como leve, como moderada o como severa, de acuerdo al grado de destrucción en el hueso, en la encilla que se tenga en el momento. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y en un momento más continuamos hablando de este tema. Regresamos a Sonríe a la Vida. Ya estamos de regreso y les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y también si se perdieron alguno de nuestros programas lo pueden ver en YouTube. Ahí subimos todos nuestros contenidos. Y ahora sí vamos a seguir hablando de la periodoncia y yo quisiera saber si hay una manera en la que nosotros podamos estar seguros de que nuestro dentista es un especialista en el tema. Realmente sí, obviamente eso va a ser súper sencillo, debe contar con una cédula profesional de especialidad o en dado caso las certificaciones que se hacen. Con eso podemos estar tranquilos de que quien nos está atendiendo tiene la capacidad y el conocimiento para atender cualquiera de estas enfermedades. Y por ejemplo, ¿hay algún tipo de examen que te puedan mandar para diagnosticar? O sea, no solamente con ver obviamente nuestros dientes y nuestras encías, sino algún tipo de prueba. Si te refieres, por ejemplo, a un examen de gabinete, sí necesitamos radiografías. Okay. Pero realmente, así, una prueba de sangre, eso realmente no. El diagnóstico lo establecemos en el consultorio y prácticamente nos basamos en un estudio que se llama sondeo. ¿En qué consiste? Va a ser analizar diente por diente y pared por pared, digamos, de ese hueso que está alrededor de sus dientes, para ver qué tanto hueso se ha perdido. Este sondeo es una sonda que va milimetrada y nos va a indicar en milímetros cuánto hueso se ha perdido. Aquí vamos a tener que si se ha perdido más de 3 milímetros, podemos hablar ya de una periodontitis. Menos de 3 milímetros, estamos hablando de un periodonto en salud. Pero realmente el diagnóstico lo establecemos en el consultorio con ayuda del sondeo y con radiografías dentoalveolares. Muy bien, pues ya hablamos de que si ven sangrado, luego tienen que acudir al odontólogo, checarse, pero para que la gente sepa y le quede muy claro, ¿cuál es la apariencia de unas encías sanas? Eso es súper importante. El paciente al verse al espejo tiene que ver prácticamente
4 cosas, ¿no? Realmente va a ser una encía rosa, una rosa pálido, rosa coral, que tiene en su textura cierto puntilleo como parecido a una cáscara de naranja. Ok. La encía no sangra y debe de cubrir las raíces de los dientes, es decir, nada más se debe ver la corona, lo que cepillamos, no se tiene que descubrir la raíz dental. Eso podemos hablar que realmente tenemos una encía sana. Ok, si se llega a ver la raíz dental, ¿es causa de periodoncia? ¿Podría ser también desgaste del cepillado o algo así? Efectivamente. Okay. Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Puede ser una recesión gingival, cuando ya se ven las raíces, por un cepillado traumático. También puede ser por una oclusión traumática, es decir, que masticamos muy fuerte y esa zona se va desgastando, que digamos que es la zona más débil, por así decirlo, y entonces se genera esa recesión gingival. Okay. Pero cuando hablamos de una recesión gingival por una periodontitis, es porque efectivamente el hueso ha migrado. Y entonces a la hora que migra el hueso, con él migra la encía, dejando al descubierto esa raíz. ¿Y hay alguna etapa, o sea, alguna edad en la que seamos más propensos a tener la periodontitis? Periodontitis, realmente no. Realmente en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida nos puede dar una periodontitis. Se ha reportado que prácticamente el 90% de la población en algún momento de su vida ha padecido una enfermedad periodontal. ¿En serio? Así es. El porcentaje es altísimo. Es altísimo. Y bueno, aquí te estamos hablando que puede ser ya una gingivitis. O una periodontitis, no necesariamente, estamos hablando de enfermedades periodontales en común. Okay. Obviamente podemos hablar que la gran mayoría, ese 90%, ha sufrido una gingivitis, que, con lo que mencionamos anteriormente, se puede desencadenar una periodontitis. Pero efectivamente, así de tan alto es el porcentaje. Ok, y también, por ejemplo, alguien que tenga brackets o que esté en algún tratamiento, ¿no puede ser más propenso a esto? Efectivamente, hay mayor susceptibilidad. Porque obviamente pues van adheridos los brackets, tienen un alambrito, entonces obviamente el alimento se queda sobre esas superficies tanto del bracket como del diente, entonces que van a provocar una irritación de esos tejidos. Aquí generalmente en cuestión de los brackets lo que van a generar es una hiperplasia, que va a decir que va a crecer la encía. Inclusive llega hasta meterse entre los brackets o por debajo del arco, efectivamente, pero sí son más susceptibles. En cuestión de la aparatología, por ejemplo, de ortopedia para niños que llevan paladares, que están hechos con acrílicos, obviamente cuando son aparatos que van fijos sí retienen mucha placa. Los que son removibles realmente lo podemos controlar, ¿no? Se quitan, los lavamos, los volvemos a colocar. Pero sí hay mayor susceptibilidad cuando se coloca algún tipo de aparato en la boca, ya sea bracket o retenedor, mantenedor de espacio en la boca. Muy bien. ¿Y el tener algún padecimiento en mis encías puede provocar mal aliento? Sí, realmente aquí estamos hablando que las periodontitis se van a provocar por bacterias, por la placa antibacteriana, que contiene bacterias, ¿dónde se van a alojar? Comúnmente se alojan entre diente y diente, en el triangulito de encía, ahí es donde se aloja, ahí es donde inicia la periodontitis. Por eso es tan importante el uso de hilo dental, ¿no? Hilo dental, efectivamente. Que siempre nos da flojera y nada más nos cepillamos, se nos olvida. Así es, pero eso es súper importante, limpiar toda esa placa que se queda acumulada, y eso es lo que nos puede dar el mal aliento, también conocido como halitosis. Okay. Lo que puede provocar que nosotros sintamos un mal sabor es el sangrado. Vamos a poder percibir un sabor metálico, y esto debido al fierro que contiene la sangre, ¿no? Al hierro que contiene la sangre. Eso es lo que da el sabor metálico. Y bueno, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Perdón? Prevenirlo. Prevenirlo. Bueno, pues realmente es súper sencillo. La base es la higiene bucal. Tener una técnica de cepillado adecuada, porque también efectivamente no todos nos sabemos lavar la boca. Nosotros algunos colocamos el cepillo, le ponemos pasta y por las prisas ya sentimos fresco y ya nos lavamos la boca, pero olvidamos lavar algunas zonas. Generalmente los pacientes olvidan lavar las zonas que están pegadas a la lengua. En las muelas de abajo, lo que está pegado a la lengua es lo que más común el paciente olvida cepillarse, ¿no? Entonces realmente, ¿cómo lo vamos a prevenir? Cepillando, usando hilo dental, utilizando enjuagues. Unos enjuagues, bueno, realmente frecuentemente, no todos los días.
y cambiando, digamos, los hábitos alimenticios y también el hábito de fumar o inclusive beber también puede generar alteraciones en el periodonto. Ok, muy bien. Pues vamos a tener que ir a una pausa, pero antes de eso los invito a que veamos una cápsula y continuamos con más. La higiene bucal disminuye el riesgo de crisis asmática, ya que con una buena limpieza bucal, sumada a un tratamiento médico, reduce hasta un 95% el riesgo a desarrollar crisis asmáticas. Y es que estas suelen incrementarse durante la temporada de transición de invierno a primavera. La razón científica es que los microorganismos propios del cuerpo y los externos ambientales, especialmente de la boca, podrían conjugarse en contra de la salud del paciente asmático. Es así que la proliferación de bacterias que desencadena una pobre o nula higiene de la cavidad oral es especialmente riesgosa en personas que padecen asma, ya que se trata de una enfermedad multifactorial en la que el sistema inmunológico está alterado. Ahora que ya tienes esta información, no dudes en difundirla. Y recuerda, la viste por Cuida tu sonrisa, solo por Sonríe a la Vida. Muy buenas las recomendaciones para cuidar nuestra sonrisa, no hay que olvidar ponerlas en práctica para siempre vernos bien, pero lo más importante para no padecer ninguna enfermedad como la que estamos hablando hoy, que es la periodontitis. Y en este momento están apareciendo las redes sociales y la información del doctor Mauricio Telles por si gustan contactarlo o para cualquier pregunta o duda que tengan, ¿verdad? Claro, sí. Y hace un momento estábamos hablando de los cuidados que tenemos que tener acerca de la higiene bucal para evitar este padecimiento y nos mencionabas el enjuague bucal. Entonces yo quisiera saber si tenemos que fijarnos en algún ingrediente o algo para elegir nuestro enjuague y cada cuánto tenemos que usarlo. Así es. Bueno, aquí el tema de los enjuagues es importante. Yo realmente recomiendo que no se utilicen a diario los enjuagues, cualquiera. Ajá. Y cualquiera piensa que tenemos que usarlos todo el tiempo. Exactamente, pero aquí puede haber sí también un efecto secundario, una alteración en el gusto, o que las bacterias que están en la boca se hagan resistentes a estos ingredientes. Entonces, yo lo que recomiendo es que realmente se utilice cada tercer día, una semana se descanse y se tengan 2 enjuagues, no siempre el mismo. Obviamente todos tienen una indicación, ¿no? Por ejemplo, los enjuagues que nosotros utilizamos en la terapia periodontal son los que contienen clorhexidina. Pero obviamente hay efectos secundarios por el uso prolongado de estos enjuagues. Uno de ellos es porque manchan la lengua, manchan los dientes, pero obviamente bueno, son considerados antisépticos y cicatrizantes que nos ayudan después de llevar una terapia, un tratamiento periodontal. Entonces, cada tercer día aproximadamente, una vez al día. Sí, yo realmente en la noche, ¿no? Ya cuando está tranquilo, se puede cepillar sus dientes, usar el hilo dental, utilizar el enjuague por las noches. ¿Y durante un periodo, no sé, unos 3 meses o algo así, o así continuamente? Así continuamente, pero sí descansar una semana del enjuague. Ok, y pues si se puede tener 2, mucho mejor. Mucho mejor, ¿no? Efectivamente. Hay que variarle para que no se hagan resistentes. Así es. Ok, muy bien. Y ahora quisiera saber acerca del tratamiento para la periodontitis. ¿Qué podemos hacer y si es reversible? Efectivamente, en la mayoría de los casos es completamente reversible. Okay. Hay unas personas que efectivamente ya tienen esa susceptibilidad. Entonces podemos hablar de periodontitis refractarias, pero en la gran mayoría de los pacientes sí se puede tratar, curar esa enfermedad. Ok, ahora el tratamiento va a consistir en 2 etapas. La que se conoce como fase 1 o no quirúrgica y la fase 2 o quirúrgica. Ahora, ¿qué me va a decir, qué dato me va a dar para decir si yo debo hacer una fase 1 y hasta ahí me quedo? Porque los pacientes a veces hay que hacer el tratamiento de fase 1 y con eso ya queda. Okay. Cuando ya volvemos a hacer una evaluación después de realizar la fase 1 o no quirúrgica, ciertos puntos que siguen infectados o que no ceden a esta enfermedad, entonces ya tienen que ser tratados quirúrgicamente. Ahora, ¿en qué me voy a basar? En el sondeo periodontal.
Ajá. Te mencionaba que lo normal o lo sano, estamos hablando que debe de tener 3 milímetros. Máximo. Así es. La encía libre, yo meto la sonda y si me da 3 milímetros, estamos hablando de salud. ¿El tratamiento es doloroso? Bueno, o sondeo. No, realmente no. Okay. No es doloroso. O sea, no tengan miedo. Así es. Muy bien. Si hablamos más allá de 5 milímetros, vamos a tener que aplicar una terapia quirúrgica. Pero si mi bolsa periodontal, es decir, mi encía está separada, porque obviamente eso es lo que genera, ese sangrado es porque está separada la encía del diente, y esto es lo que está sangre y sangre. ¿Por qué? Porque ya se metió el sarro, las bacterias están colonizando todas esas zonas. Entonces, si mide ese espacio o esa bolsa periodontal o esa separación de la encía más de 3 milímetros hasta 6, puedo yo tratar mi enfermedad periodontal con una fase no quirúrgica. ¿Qué consistiría? Que consistiría en hacer un curetaje, es decir, limpiar las raíces de todos esos dientes, limpiar, es decir, quitar la capa externa, porque estamos hablando de esa separación de la encía entre la raíz y la encía. Entonces, quitamos una capa de células de ese cemento radicular y una capa de células de la encía para que haya una nueva inserción. Realmente se oye así un poco drástico, pero realmente es con anestesia, realmente no es doloroso este digamos, tratamiento en fase 1. Más vale prevenir siempre. Siempre. Y tenemos que esperar aproximadamente de 4 a 6 semanas para hacer una revaloración, para ver si ya, digamos, toda esa enfermedad se dio o hay ciertos puntos que se dieron y otros que siguen con una enfermedad activa. Cuando es ese caso y mi bolsa periodontal es mayor a 5 milímetros, entonces sí ya tengo que recurrir a lo que se llama curetaje, antes le llamaban curetaje abierto o asilo abierto, que ahora ¿qué va a hacer? Es el debridar la encía. Ahora sí la tengo que separar, ahora sí es un procedimiento quirúrgico, y entonces con esa cureta tengo que limpiar todas esas zonas, digamos que están contaminadas con bacterias, con tejido, limpiarlo hasta el hueso realmente, y entonces ya una vez que está completamente limpio se acondicionan, se pueden acondicionar con ciertos antibióticos, y generalmente se utiliza la tetraciclina directa y después se sutura. Ahora ya hay tratamientos nuevos en donde se puede regenerar, se puede hacer injertos óseos de varios tipos para que el hueso que se haya perdido lo podamos regenerar. Lo vamos a regenerar. Aquí, bueno, no vamos a regenerar al 100%, aunque exista esta posibilidad. Realmente un hueso perdido es difícil recuperarlo al 100%, pero sí podemos hablar inclusive hasta de un 85-80%. No, pero bueno, estos casos ya deben de ser bastante graves, o sea, debe de haber sangrado constante, me imagino. O sea, la gente no puede negar que hay algo sucediendo. Exactamente, eso es súper importante. Ya hay ese sangrado, hay esa movilidad de los dientes. Yo creo que ahí sí hay dolor. Puede haber efectivamente dolor, allá la masticación, y puede haber exudado, es decir, pus, va a salir pus entre el diente y la encía, porque ya lleva un tiempo de evolución, digamos, considerable. Esas bacterias ahí abajo, obviamente ya hay una destrucción y eso es todo lo que va saliendo. ¿Abscesos se pueden hacer? Abscesos también, se llama absceso periodontal. Y bueno, ya lo peor, que pierdas el diente. Así es. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para que nos quede muy claro de lo que tenemos que hacer para no padecer periodontitis? Realmente es súper básico. Cepillado adecuado, uso hidrodental, enjuagues dentales y, digamos, tener una dieta prácticamente balanceada, ¿no? En cuestión de carbohidratos, digamos, el consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, el consumo moderado del tabaco, de fumar, inclusive, porque estos dos factores, tanto el tabaco como el cigarro, también es un factor determinante en el establecimiento de las enfermedades periodontales. Perfecto, muchísimas gracias y nuevamente están apareciendo los datos del doctor en la pantalla por si necesitan contactarlo. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya sabemos que no solo hay que tener los dientes blancos y brillantes para decir que tenemos una buena salud bucal, hay que estar muy al pendiente de nuestras encías. Si las vemos un poquito rojas, si sangramos, inmediatamente acudir con nuestro odontólogo. Y si tenemos una enfermedad periodontal, asegurarnos de que nuestro dentista tenga los certificados necesarios para atenderlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que está apareciendo en la pantalla. Para nosotros es súper
importante estar en contacto con ustedes, conocer su opinión y saber qué temas quieren ver en los programas. Y para nuestro siguiente programa vamos a hablar de la sequedad bucal y cómo el uso de los medicamentos puede afectarnos para tener este padecimiento. Así que no se lo pierdan. Acuérdense los lunes a las 8 de la noche por Salud TV.